Esta semana comenzará a trabajar la comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo para analizar o para tratar de iniciar el proceso de reforma de la seguridad social. Desde el año 90, la última reforma, en cada campaña electoral los partidos políticos han insinuado la necesidad de la reforma, pero nunca llegó al acuerdo entre ellos para que esta reforma efectivamente se llevara a cabo. ¿Qué va a pasar con las AFAPs? ¿Va a haber algún cambio en torno a lo que llamamos la caja militar y las otras cajas paraestatales? ¿Subirá la edad para que los trabajadores se jubilen? ¿Cómo sumar ingresos cuando le metemos a eso el trabajo negro, los contratos precarios y también las unipersonales? De todo eso hablamos hoy en La Letra Chica, inseguridad social. En Uruguay hay consenso en que una reforma del sistema previsional es necesaria y para esto la LUC creó una comisión honoraria de expertos que para mediados del 2021, el año que viene, presentaría una propuesta. La comisión estará integrada por 15 miembros propuestos por el sistema político, los sindicatos de trabajadores, jubilados y también empresarios. Tendrá un plazo de 90 días para presentar un diagnóstico y otros 90 para proponer los cambios. Estamos hablando nada menos que de las jubilaciones de los uruguayos, ¿verdad? Es una comisión plural, amplia, de 15 miembros, que va a estar presidida por el doctor Rodolfo Saldain, que es una autoridad en la materia, y que va a trabajar de manera muy intensa. Hay un sistema de seguridad social que a esta altura necesita una reforma. Esta es una opinión prácticamente unánime del sistema político y de cualquier especialista en la materia. Yo me imagino que en el segundo trimestre del año próximo estaremos entregando el producto final y a partir de allí el Poder Ejecutivo definirá cuál es el proyecto de ley que va a enviar al Parlamento. Ahí va. Lo que va a ocurrir es que va a haber un progresivo cambio en condiciones jubilatorias que van a afectar mayormente a la gente más joven. Se trata de actualizar un sistema que viene desde el año 96 y que hoy adolece de varias dificultades. Algunas son propias a nuestro sistema uruguayo y otros son desafíos que básicamente están sobre la mesa en todos los sistemas de seguridad social del mundo. ¿Cómo es el sistema? El sistema se idea en el año 96, cuando se hace la reforma previsional. Uno aporta al Banco de Seguros y aporta a las AFAP. Se empieza a juntar dinero. Nosotros hoy tenemos, del tema previsional concretamente, bastante más de 2.000 millones de dólares. Pero esto recién empieza. Porque esto es un sistema que empieza en el 96. Claro, el 96, a medida que pasa el tiempo, hay un efecto de acumulación. Claro, en el 2016 y el sistema va a estar maduro en el 2036. Es decir, 40 años después de que empieza el sistema. ¿Todo el sistema está en crisis? No, la realidad es que lo que está en crisis financiera son los sistemas de reparto, que es el BPS, las cajas paraestatales, la caja militar y la caja policial. Las AFAP, por diseño del sistema, no tienen crisis financiera. Tenemos unas 700.000 pasividades que reciben recursos de la Seguridad Social. Tenemos 1.400.000 personas que cotizan a la Seguridad Social. Tenemos una cantidad de otras prestaciones que están vinculadas con la familia o con alguna persona que tiene alguna contingencia de pérdida de empleo, de pérdida de la salud o inclusive prestaciones que están dirigidas a sectores vulnerables, sectores que necesitan de la asistencia a la seguridad social, como son las personas con discapacidad. El sistema previsional es deficitario. Mantener ese sistema previsional requiere de 6.000 millones de dólares. Por año estamos hablando de un 12,5% del PIB de Uruguay y ya de entrada es deficitario en un 50%. El BPS gasta el equivalente al 9% del PBI en jubilaciones y pensiones, 4,1% del PBI proviene de aportes, 15% de aportes personales y 7,5% de aporte patronal, 4,9% del PBI lo pone la sociedad vía impuestos. No es que sea una bomba de tiempo, no es que sea un drama, pero es una nueva realidad. Y esto no es un fenómeno solo del uruguayo. La tercera edad es una de las razones, además, para las cuales en el mundo se montaron los sistemas de jubilaciones y pensiones, ¿no? Es decir, es una edad especialmente vulnerable en la cual la gente ya no tiene otros recursos y los individuos que típicamente los que fueron pobres a lo largo de toda la vida van a ser también pobres en la tercera edad y ahí sí va a haber que dar subsidios. Hay un porcentaje muy importante todavía, un 30, un 40% de los trabajadores en Uruguay que reciben remuneraciones que acá llamamos sumergidas y que evidentemente
de no mediar otro tipo de políticas que de alguna manera enfrenten esa realidad, se jubilarían con pensiones, vamos a decir, totalmente insuficientes, ¿no? Una reforma de la seguridad social no se puede realizar en pocos meses, y nosotros entendemos de que ese tipo de reforma no se puede hacer en tan poco tiempo, y además no se puede hacer sin diálogo social. Bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica, hoy para hablar de este tema de la inseguridad social o del tema de la reforma de la seguridad social. Nos acompaña el doctor en Economía Gonzalo Zunino, docente, socio e investigador del Centro de Investigaciones Económicas, coordinador del Observatorio de Seguridad Social y también, bueno, primero, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nuestra compañera Natalia Ubal, una de nuestros panelistas de La Letra Chica. Antes de empezar a hablar con Gonzalo, Natalia, te propongo ver algunos datos y perspectivas de este tema tan delicado, que bueno, que en esta semana va a empezar a ser parte del debate. Sí, hay algunos problemas del sistema de seguridad social que estuvimos escuchando un poco en el video previo. Hay un problema base en el que están de acuerdo todos los actores, que es la dimensión de la sostenibilidad del sistema. Uruguay tiene una población muy envejecida y se prevé que eso se va a profundizar e incrementar en el transcurso del tiempo. Hay proyecciones, por ejemplo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de que actualmente tenemos una población más o menos del 14% de población mayor de 65 años y se prevé que para 2050 ese porcentaje va a estar en el entorno del 20 al 26%. Es decir, que este problema de sostenibilidad no va a ser más que incrementarse en el tiempo. Y luego escuchábamos también en el video cómo hay una cuestión de déficit, que ahí hay toda una discusión si llamarlo déficit, pero concretamente lo que debe ser cubierto por transferencias desde el Estado central al BPS, de más o menos este año va a rondar en el entorno de los 650, 700 millones de dólares de déficit, cuando hace 5 años era de 400, ¿no? Entonces hay una dimensión de discusión sobre la sostenibilidad del sistema que es importante y que va a estar sobre la mesa en la comisión de expertos. Luego hay una discusión también sobre el régimen de las AFAPs. Escuchábamos en el video que en realidad las AFAPs no son financieramente, digamos que financieramente no son deficitarias. ¿Pero por qué sucede esto? Porque en realidad las AFAP, después de que acumulan, digamos, los aportes de los trabajadores y el trabajador se jubila, la AFAP lo que hace es transferir ese dinero al Banco de Seguros del Estado. El Banco de Seguros del Estado es la única empresa aseguradora que actualmente está en el mercado encargada de pagarle al trabajador hasta que fallece, al jubilado en ese caso hasta que fallece, una renta vitalicia, ¿no? Mensual. El problema que está viendo es que las transferencias que están dándole las AFAP al Banco de Seguros del Estado no alcanzan para cubrir la renta que tiene que pagar el Banco de Seguros del Estado. Por lo tanto, hay una pérdida técnica y que en algunos casos ha sido millonaria en los últimos años. Entre 2015 y 2017 el Banco de Seguros del Estado perdió anualmente 46 millones de dólares por este concepto. Y en los seguros se entiende que la pérdida técnica, o sea, el resultado técnico tiene que ser cercano a cero, porque con lo que ganas es con la inversión financiera. Pero ha sido ampliamente deficitario. En 2018 hubo un pequeño cambio en el sistema, que no voy a explicar porque es muy complejo, que hizo que el Banco de Seguros del Estado perdiera un poco menos. Pero pierde porque está obligado a pagar montos mínimos a los trabajadores. No es totalmente libre, no es que yo recibo ese dinero y te pago en función del dinero que la FAP me transfirió. Por lo tanto, hay dos visiones acá y seguramente estén en pugna en la comisión. Una que entiende que en realidad los problemas del sistema, del régimen mixto, no tienen que ver con el sistema en sí mismo, sino con la implementación del sistema. Esta es la visión del Partido Nacional, por ejemplo, y de sus técnicos, que entienden que básicamente uno de los problemas se originó en una ley que se aprobó en 2008 de flexibilización del acceso a los beneficios jubilatorios y que por lo tanto, y luego una serie de decisiones o de omisiones en la regulación que hicieron que este sistema tuviera problemas. En cambio, otras visiones sostienen que es un problema del sistema, que es un sistema que promueve el lucro, la privatización del sistema de seguridad social y que eso genera perjuicios a los trabajadores, ¿no? En estos últimos 25 años y sobre todo recientemente vimos algunos de esos perjuicios, por ejemplo con la discusión sobre los cincuentones, ¿no? Grupos poblacionales específicos que los afectó
en hasta el 30% de la pérdida de su jubilación podría haberlo llegado a afectar este cambio de régimen. Y bueno, y se estima que otros grupos poblacionales también se van a ver afectados. Y luego las organizaciones de jubilados denuncian que el dinero que está pagando la SAFAP por jubilación es muy inferior a lo que se había prometido también. Entonces, bueno, esta es otra dimensión que va a estar en discusión en la comisión. Doctor Zunino, capaz que antes de empezar a hablar nos gustaría presentar un poco lo que es el Observatorio de Seguridad Social. ¿Cómo se forma? ¿Qué investigaciones están llevando actualmente adelante? Bueno, desde SINVE ya en 2018 pensamos que este era uno de los grandes temas que se venían, en particular porque en términos de transferencias y de gasto público social es el componente más importante, como se veía en algunos videos de estos que mirábamos previamente. Las transferencias a la seguridad social ocupan más de un 12%, casi un 13% del PIB. Entonces es un tema al que hay que estudiarlo y en Uruguay creíamos que no había un lugar académico donde se focalizara en el análisis de las pensiones. El observatorio entonces surgió como con un doble objetivo: estudio del sistema de seguridad social y formación en recursos humanos abocados al estudio del sistema de seguridad social. Tenemos 3 estudiantes de maestría ahora que están trabajando en el observatorio y entonces focalizando su línea de investigación en estos temas. Y bueno, y el observatorio cuenta con el apoyo de instituciones miembros de la seguridad social, con 3 cajas paraestatales: la notarial, la bancaria y la profesional, y con 2 AFAPs, AFAP Sura y República AFAP. Y bueno, eso también nos facilita un poco a veces el acceso a algunos registros de historias laborales y demás. Y creo que involucrar a los propios miembros del sistema también ayuda un poco en tener la visión desde adentro de cuáles son los problemas y demás. El resto de las cajas paraestatales y de las AFAP que no están hoy dentro del observatorio, ¿se los invitó y no quisieron? ¿No les interesó? ¿No hubo un acuerdo en cuanto a por qué no trabajan con todos, digamos? Bueno, cajas paraestatales no hay por fuera del observatorio. Digamos, en principio lo que quedarían por fuera del observatorio serían algunas AFAP privadas y los servicios de retiro públicos, incluso BPS, pero se entiende, digamos, lo público podía tener algún problema más en involucrarse en este tipo de proyecto académico que nace desde el sector privado, porque SINVE es una institución privada. Y a las AFAP sí se las invitó a todas. Algunas en su momento prefirieron no estar, pero digamos no profundizamos mucho en por qué. No mencionaste la militar. Bueno, sí, son los servicios de retiro públicos, el policial y el militar. Esos dos están por fuera y digamos son los de más difícil acceso además a datos, información y demás. A hincarle el diente a estos servicios es un poquito más complejo. Esperemos que ahora con toda la discusión se abran un poco más los datos. ¿Es un tema burocrático el difícil acceso? O sea, ¿hay que atravesar muchas barreras o simplemente no quieren compartir información? En principio es más difícil acceso porque no hay mucha información pública a la que no tengas que pedir permiso para acceder. Y después sí, cuando tenés que solicitar permisos para acceder se vuelve un poco más difícil llegar a muchos datos. Se dice que Uruguay es uno de los países que tiene este sistema de la seguridad social más desarrollado de la región. Es uno de los principales pilares del sistema, de los sistemas de políticas sociales, tanto por el monto, por los recursos aplicados, como por el número de beneficiarios que reciben las prestaciones. ¿Cuáles son los fuertes, o las partes fuertes, o lo que uno podría destacar como las fortalezas del sistema, y cuáles son los problemas que llevan a que haya, o se haga necesaria y se esté discutiendo tanto la necesidad de una reforma? Bueno, los puntos fuertes del sistema claramente son cobertura y suficiencia. Suficiencia, cuando hablamos de cobertura, hablamos de a cuánta gente llega el sistema. Y a cuánta gente llega el sistema, digamos, en la etapa pasiva, hay distintas formas de aproximarlo, pero si, digamos, la cobertura en la etapa pasiva, es decir,
quienes reciben algún beneficio del sistema de seguridad social con 65 años o más está por encima del 90% de ese segmento, ¿sí? Y cuando hablamos de suficiencia, hablamos de para cuánto alcanzan las prestaciones. Y ahí siempre hay un tema, porque uno es la expectativa y otra es la realidad del país. Uruguay sigue siendo un país de ingresos medios, donde yo creo que casi todo el mundo quisiera cobrar más de lo que cobra. Pero un indicador que puede ser relevante es que en Uruguay la pobreza entre los grupos de 65 años y más es muy marginal, ¿sí? Es levemente por encima del 1%, cuando en el promedio de la población está en el 9%, ¿sí? 9 y poco, en este último año. Digamos, en la infancia llega casi al 20% la pobreza infantil. Entonces uno puede decir, bueno, el sistema está cubriendo con una suficiencia relativa, al menos para impedir que este segmento de la población, que también, como se mencionaba en algunos videos, es vulnerable porque ya estás en una etapa donde la capacidad de generar recursos vía ingresos laborales se reduce, al menos la suficiencia del sistema permite no caer en situación de pobreza. Eso pasa porque vienen, para llamarlo de alguna manera, las personas vienen de una mejor época del país, o pasa porque reciben mensualmente un ingreso que los saca de la zona de la pobreza. No sé si me entendiste la pregunta. No, bueno, pasa porque vienen de una mejor época del país. Yo diría que no. El país, cuando uno lo mira en perspectiva de largo plazo, más allá de coyunturas cíclicas, el país ha crecido, ¿sí? Digamos, en este punto el país es más rico que, sacando 2020, pandemia y demás, 2019 para atrás, yo diría que el país es más rico que en toda su historia. Entonces, no es porque vengan de mejores tiempos, sino porque básicamente las transferencias le permiten tener un ingreso relativamente suficiente, que decimos, quizá la gente podría esperar más, sobre todo porque el cambio de la etapa activa a la etapa pasiva implica un escalón hacia abajo en general en los ingresos. Pero no deja de ser una suficiencia relativa porque las transferencias son relativamente buenas. Las mínimas y también el resto de las transferencias tienen unas tasas de reemplazo que incluso si uno pensara lo que aportó durante la etapa activa a la persona y lo que va a percibir durante la etapa pasiva, en general implican un subsidio al pasivo, porque lo que va a cobrar en su etapa de jubilado, en la gran mayoría de los casos, suele ser bastante más que lo que aportó durante su etapa activa. ¿Cuál es la mínima? La mínima hoy está en 12.000 y algo, no me lo acuerdo de memoria, pero... Está bien, aproximadamente. Aproximadamente. Son chocantes a veces las cifras cuando se habla de que sean suficientes 12.000 pesos, sí, porque no son suficientes 12.000 pesos, básicamente. Y yo creo haber interpretado, Ricardo, de que vos cuando hablabas de que venían de un país mejor, claro, creo que muchas veces, por lo menos nuestra percepción de esto, es que muchos de los jubilados lograron acceder a una casa propia en algún momento. Esa es una preocupación menos, por decirlo de alguna manera. Y creo que muchos de los de mi edad, por ejemplo, no lo vemos así en el horizonte. Nos preocupa llegar a jubilarnos y tener que seguir pagando un alquiler con una jubilación de 12.000 pesos. Creo que esos son números, son muy incómodos los números de la jubilación, pero si tuviéramos que sacar una foto hoy, noviembre de 2020, ¿qué mostraría esa foto en materia de números, financiamiento y déficit, tanto del BPS como de las AFAPs y las cajas paraestatales? Bueno, como decíamos, si sacáramos una foto hoy, muestra buena cobertura, suficiencia, que como decimos, relativa al resto de la población. Cuando digo relativa al resto de la población, es bajo el ingreso que se percibe, pero hay otro que percibe menos, porque por algo la pobreza está sesgada hacia otros grupos, ¿sí? Entonces, ese es un problema de que todavía el Uruguay no es suficientemente rico y bueno, ya hay problemas de distribución del ingreso. Buena cobertura, suficiencia relativa accesible, digamos, aceptable, y problemas de sostenibilidad financiera. Los problemas de sostenibilidad financiera implican que básicamente lo que se realiza de aportes personales y patronales cubre solo una parte o una proporción
baja un poquito más del 50% de lo que se necesita para financiar las pensiones. Y entonces, con el envejecimiento poblacional previsto, lo que se espera es que esa necesidad de financiamiento sea creciente y progresivamente vaya, digamos, absorbiendo todo posible crecimiento de los ingresos fiscales que se tenga para el futuro. Uno cuando ve el futuro dice, bueno, si el país va a seguir creciendo, esperemos que esto de la pandemia pase y demás, las economías en el largo plazo crecen, cuando uno va creciendo se van generando nuevos ingresos fiscales y uno tiene la oportunidad de dedicar esos ingresos fiscales a, bueno, tenemos un problema de infantilización de la pobreza, bueno, podríamos dedicar ahí, fortalecer cobertura educativa, fortalecer distintos ámbitos. Cuando uno mira esa película hacia adelante hoy, ve que la mayoría de esos nuevos ingresos, por no decir todos, se los iría absorbiendo el sistema de seguridad social tal cual está. Entonces, lo preocupante hacia el futuro es, bueno, si esto queda como está hoy, básicamente no vamos a tener margen para dedicar a otro tipo de políticas públicas que también son importantes. Y ese es como el punto en donde, como se decía, hay cierto consenso en que, bueno, hay que tratar de evitar de que pase eso. Usted ha señalado, tú has señalado en algunos momentos que lo más importante es lograr la ¿cómo es que se dice? Sostenibilidad financiera del sistema. Y que no sea un elemento de ajuste fiscal a corto plazo o de recuperación fiscal a corto plazo. ¿Está bien? Bueno, sí, a ver, es importante la sostenibilidad financiera sin deteriorar los otros pilares, porque, digamos, un sistema que no cubre a nadie, aunque un individuo solo no haya aportado en toda su vida y le tengamos que pagar la jubilación sin que haya hecho ningún aporte durante su vida, una sola jubilación no implica un gasto público significativo. Es decir, es algo que podríamos pagarlo sin que complique la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, sería un pésimo sistema de seguridad social porque no cubriría a nadie. Entonces, el objetivo es tratar de que esto no sea un problema de sostenibilidad financiera, corregir la sostenibilidad financiera, pero sin deteriorar los otros dos pilares, el pilar de cobertura y el pilar de suficiencia, porque evidentemente una forma de volver esto financieramente sostenible es cubro a menos gente o bajo la suficiencia de las prestaciones. ¿Y sobre qué temas debería trabajar la reforma? Bueno, yo creo que ahí hay diferentes áreas que son importantes. Una, como decíamos, es transparentar los subsidios implícitos que existen en el sistema de seguridad social. La gran mayoría de los pasivos recibe una jubilación que es superior a lo que aportó durante su etapa activa. Hay muchos casos en donde ese subsidio implícito que tiene la jubilación está más que justificado. ¿Por qué? Porque justamente, decíamos, parte de los objetivos de la seguridad social es cubrir a las personas en una etapa particularmente vulnerable como la tercera edad. Hay otros subsidios implícitos en jubilaciones que son menos justificables, digamos, y cuando uno transparenta esto, la sociedad en sí tiene más opción de discutir con más herramientas, bueno, cuáles queremos sostener y cuáles no. Porque, como decíamos, esto es implica un gran volumen de transferencias de gasto público y entonces implica un pacto social. La sociedad puede decir, no, yo quiero, más allá de los aportes previos durante la etapa activa, queremos hacer un subsidio a las personas en tercera edad. Pero capaz que también puede querer decir, quiero hacer un subsidio a determinadas personas en tercera edad y a otras no tengo tantas ganas de hacerles ese subsidio, ¿sí? Entonces, una primera línea creo que es transparentar esos subsidios implícitos en las jubilaciones y ver dónde se puede ajustar. Y otra segunda línea es tratar de incentivar que las personas trabajen por algunos años más. No me gusta eso. Ahora, vamos a hablar un poquito de nuestro mercado laboral. Hablamos de que Uruguay en muchos temas se diferencia de la región,
pero el trabajo informal en este momento llega a casi a un cuarto de los trabajadores uruguayos. ¿Qué puede pasar con estos trabajadores en particular? Hubo un efecto de lo que fue la crisis del 2002. Básicamente fue que había mucha gente sin cobertura, las exigencias a las empresas, trabajo no declarado, facturación en negro. ¿Esto cómo puede llegar a afectar y qué puede pasar con estos trabajadores, con los que hoy no están dentro de la cobertura, son ese cuarto de los trabajadores uruguayos? ¿Qué puede pasar con ellos de acá para adelante? Bueno, creo que también sería un objetivo en esto que decíamos de trabajar la cobertura, es un objetivo seguir incorporando trabajadores al sistema de seguridad social. Ahora el caso de la pandemia mostró que si bien Uruguay está comparativamente muy bien parado en términos regionales, ese cuarto de la población que sigue estando sin cobertura es un problema grave, porque un shock como el que tuvimos ahora dejó a esa gente o a gran parte de esa gente sin la posibilidad de trabajar y sin un subsidio como puede ser el seguro de desempleo. Entonces hay que seguir trabajando para incorporar. Creo que se han venido en los últimos años haciendo políticas, ¿sí? Facilitando el tema del monotributo. Bueno, también políticas de control, ¿sí? Cuando uno ve la creciente cobertura en los últimos años, en parte se dio en algunos focos o bolsones grandes de informalidad, como eran el sector rural y como era el trabajo doméstico. Parte de esa formalización fue porque hubo una actitud del gobierno más proclive a tratar de favorecer la formalización. Y bueno, y también facilitando, digamos, estos aspectos de que los trabajadores independientes, que eran otro gran bolsón de trabajo informal, pudiera tener más herramientas y quizá menos costosas para poder formalizarse. El trabajo independiente, de todas formas, ahora con la pandemia, volvió a quedar también claro que vuelve a ser un problema, porque si bien teníamos muchos trabajadores independientes formales, nuevamente los trabajadores independientes no tienen subsidio por desempleo. Entonces ahora el que era trabajador independiente quizá también tuvo que interrumpir su trabajo por la disminución de la movilidad y demás, y no tenía algún tipo de ingreso para justamente poder reducir la movilidad. A pesar de ser de los que aportan. A pesar de ser de los que aportan. A pesar de ser de los que aportan. Entonces hay que tratar de volver a repensar los mecanismos, tratando de integrar esa gente y tratando de que la cobertura sea efectivamente comparable a la de los asalariados, digamos, con todos los beneficios que ellos tienen. Un punto importante es que el Observatorio estudió tiene que ver con la inequidad de género y su impacto sobre el sistema de seguridad social. ¿Vamos a hablar de eso? Bueno, sí, en general hay una menor probabilidad de las mujeres para ser formales y eso lleva a que después también tengan mayores problemas en la etapa pasiva para poder acceder a una jubilación contributiva. Gran parte de esa brecha de género está asociada a una distribución inequitativa del trabajo no remunerado doméstico, ¿sí? Las mujeres son las que más se encargan de eso y hay una correlación clara entre trabajar en el mercado laboral y trabajar en el mercado laboral formal y ocuparse del trabajo doméstico no remunerado. Perdona, no, porque hace poco lo habíamos conversado ya en la diaria, había un informe que hablaba de un porcentaje muy importante del Producto Bruto Interno que lo generaba el trabajo doméstico, o sea, de la mujer en su casa y que no era ni remunerado ni valorado. Sí, claramente, son tareas que la sociedad necesita, que hay que hacer y que no está debidamente remunerado, y genera problemas en términos de seguridad social. Es claro que genera problemas porque, como decíamos, durante la etapa activa, ese trabajo no remunerado, no formal, no reporta los beneficios que tienen los trabajadores formales, sea de salud, sea de subsidio por desempleo y demás. Y llegado el momento de la tercera edad, si te ocupaste mucho de estas tareas no remuneradas, vas a tener serios problemas para acceder a una pensión. Te hago la última antes de hacer un cierre con Natalia sobre lo que se viene para adelante, y es, en varios países del mundo se están dando movilizaciones, sobre todo populares, que están reclamando
que el Estado se haga presente de alguna manera, la sensación de estar de alguna manera desamparados. Lo que pasó en Chile puede ser el ejemplo más claro, pero ¿hay algún país del mundo que haya logrado que su sistema de seguridad social funcione sin desfinanciar al Estado? Y no me digan los países nórdicos porque cada vez que preguntamos algo así nos dicen los países nórdicos. Finlandia. Finlandia. ¿Existe algo así en el mundo? O sea, un sistema, no digo perfecto, pero que funcione. Bueno, el problema es que no necesariamente algo es perfecto desde hoy y para siempre, ¿sí? Porque por suerte la expectativa de vida de los individuos va evolucionando y vivimos cada vez más. Entonces de repente con una cierta expectativa de vida, antes retirarse a los 60 años con 30 años de aportes podía permitir perfectamente financiar lo que te quedaba de vida mediante una jubilación. En la medida que después vivís cada vez más años, ese sistema que podía ser bueno y financieramente sostenible en una etapa del desarrollo demográfico se vuelve desfinanciado y es necesario hacerle algunas correcciones. La culpa es nuestra por vivir más, básicamente. Digamos, en la medida que vayamos viviendo más, y si ahora se hace una reforma, esperemos que también dentro de algunos años empiece a quedar obsoleta en el sentido de que, bueno, no sé si es el objetivo de todos vivir cada vez más, ¿no? Pero si hacemos una reforma ahora, quizá también, y que solucione el sistema, tengo igual mis dudas de que se logre hacer algo que solucione perfectamente esto, pero si pasara, probablemente en 2 o 3 décadas quizá estemos en una discusión similar a la de hoy. Claro, ahí está todo el tema del envejecimiento, o sea, de la prolongación de la vida, pero también está el cambio tecnológico. Y eso aparentemente son 2 de los grandes temas que preocupan no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Sí, el envejecimiento se está dando, por suerte, en prácticamente todo el mundo, entonces todos los sistemas de pensión en el mundo están teniendo este tipo de problemas. El cambio tecnológico es el otro gran desafío que se viene y creo que hoy, a diferencia de las tendencias demográficas que son muy fuertes y muy predecibles, lo que puede pasar con el cambio tecnológico es mucho más de incertidumbre que de certezas. Entonces, creo que esta reforma es la reforma de las tendencias demográficas y quizá en unos años, cuando estén más claros los perfiles de cómo puede afectar el cambio tecnológico en el mercado laboral, podamos volver a rediscutir con una reforma más orientada a los problemas de cambio tecnológico que hoy son bastante más inciertos. Doctor Gonzalo Zunino, primero agradecerte, muchas gracias por tu participación y nos gustaría cerrar contigo, Natalia, porque para que nos expliques ¿qué es esta comisión de expertos que inicia su trabajo? Yo te pregunté, es honoraria, capaz que arrancar por eso. Estabas muy preocupado por ese aspecto. Para mí la gente que hace un trabajo importante tiene que ser remunerado, pero bueno, está bien, cada cual. ¿Y cuál va a ser su régimen de trabajo, por ejemplo, entre otras cuestiones? Bueno, capaz que empezamos recordando las promesas, digamos, programáticas de la coalición de gobierno y del Partido Nacional. Ya en el documento Compromiso por el País que firmaron los partidos integrantes de la coalición, se hablaba de la necesidad de una reforma del sistema de seguridad social hacia un sistema, decía el documento, más moderno, más sostenible y que beneficia a los pasivos más vulnerables. Eso era lo que se decía en el documento. Además se decía que la reforma tenía que tener solidez técnica y un amplio respaldo político. Ese era el concepto. En el programa del Partido Nacional se hablaba específicamente de una comisión de expertos. Y entonces la comisión de expertos en seguridad social se crea con la ley de urgente consideración a mediados de año, pero recién a principios de octubre estuvo definida la integración y la semana pasada se definió el régimen de trabajo, o más bien el régimen de votación, que ahora voy a explicar. Pero hablando un poco de la integración de esta comisión, va a tener 3 representantes del Poder Ejecutivo, uno de OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, uno del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Trabajo, que va a ser el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Daniel García Ceballos, que fue asesor de los ministerios, estuvo en la asesoría del Ministerio de Trabajo en los gobiernos de Sanguinetti, el segundo, y de Valle. Luego va a haber 3 representantes de los sectores sociales, empresarios, trabajadores y pasivos, y va a haber 9 representantes de los partidos políticos,
uno del Partido Independiente, que es un profesor universitario, uno de Cabildo Abierto, que es un ex asesor del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar. Hay 2 representantes del Partido Colorado, una es Ana Inés Servino, que fue la asesora, no sé si recuerdan, de Ernesto Talvi en la campaña electoral. Luego está Renan Rodríguez, que fue subsecretario del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Sanguinetti en el segundo. Después por el Partido Nacional hay una consultora del BID, que es Natalia Aranco. Está Rodolfo Saldain, que es además el presidente de la comisión con quien vamos a hablar, que fue presidente del BPS en el gobierno de Lacalle y además fue uno de los autores de la reforma del 96 que creó el régimen mixto. Y luego por el Frente Amplio, Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo, Nelson Lustanó, ex subsecretario de Trabajo, y Jimena Pardo, que es ex vicepresidenta de República FAP. Esos son los 9 representantes de los partidos políticos. Sí, Murro también fue presidente del BPS, director del BPS. También. La cuestión acá es que se definió la semana pasada, mediante un decreto, un sistema de votación o de llegar, porque evidentemente va a haber posturas contrapuestas y diferencias, entonces se acordó que las definiciones se toman por consenso y si no hay consenso hay una segunda etapa en que las definiciones se toman por mayorías de 9 votos. Si sumamos los representantes del Poder Ejecutivo y de los partidos de la coalición de gobierno, están los 9 votos para tener los consensos suficientes. Por lo tanto, no precisan. Evidentemente es deseable que haya amplio respaldo político, como decía el compromiso por el país, el documento de la coalición, pero en realidad en este caso no precisarían ni de los votos del Frente Amplio ni de los votos de los representantes sociales para acordar reformas, ¿no? Solamente con los votos de los partidos integrantes de la coalición y del Ejecutivo estarían en posición de adoptar reformas. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? Tiene 90 días para hacer un diagnóstico del sistema de seguridad social y 90 días más con opción a prórroga en los 2 casos para hacer recomendaciones. Lo que dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, es que a mediados del año que viene se estima que se estaría presentando una propuesta de reforma del sistema de seguridad social al Parlamento. Ese es un poco el régimen de trabajo que está establecido. Claro, cabe aclarar que ellos no toman decisiones ninguna, solamente le irán y le dirán al Poder Ejecutivo, mira, esta es la reforma que proponemos. A partir de allí vendrá la discusión parlamentaria. No toma decisión, pero se estima, digamos, que en el transcurso de la discusión haya también negociaciones a la interna de la coalición gobernante, teniendo en cuenta que tienen las mayorías como para aprobar las reformas. Se estima que va a venir consensuado, va a llegar consensuado al Parlamento, ¿no? Muy bien, les agradecemos mucho. Bueno, tú te quedás. Al que te sacamos esa voz. Gonzalo, muchísimas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Ya seguimos en unos minutos nada más hablando de este tema de la seguridad social. Muy bien, seguimos adelante en la letra chica y ahora vamos a recibir, porque nos está acompañando el doctor Rodolfo Saldain y el economista Hugo Val. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto. Saldain es representante del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Expertos creada por el gobierno. Fue presidente del BPS entre 1990 y el 93 y uno de los autores de la reforma del sistema previsional que creó el régimen mixto, las AFAPs, implementada en 1996. Val es economista, especialista en temas laborales y de seguridad social, integrante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT y representante de los trabajadores en la comisión. Bueno, muy bien. Antes de empezar a hablar con ustedes, le voy a dar paso a nuestra compañera, a Natalia, si te parece. Recordemos cuáles son las propuestas de reforma del sistema, incluyendo la de los partidos políticos en sus programas de gobierno y los integrantes de la comisión de expertos. Bueno, ha habido algunas exposiciones públicas en entrevistas con algunas propuestas de los integrantes de la comisión y hay también algunas propuestas de los partidos políticos para este periodo de gobierno y para una reforma de la seguridad social. Una de ellas tiene que ver con la suba de la edad jubilatoria, que aunque no queda bien y no es redituable en términos electorales ponerlo en los programas de los partidos políticos, es un tema que va a estar sobre la mesa en la comisión y por allí han surgido algunas propuestas de subas diferenciales de la edad jubilatoria, que posiblemente luego expliquen los expertos. Luego hay toda una discusión también sobre el pilar de ahorro. Hay quienes consideran, por ejemplo, el representante de los trabajadores, Hugo Val, en la comisión, consideran que el pilar de ahorro es bueno, ha sido beneficioso,
pero que habría que sustituirlo y en lugar de tener un pilar de ahorro individual, tener un pilar de ahorro colectivo. Y es una propuesta esta que también está en el programa del Frente Amplio, de sustituir un pilar de ahorro individual por un pilar no individual y no lucrativo. Luego, en el programa del Partido Nacional, por el contrario, se habla de fortalecer el pilar de ahorro individual, pero el presidente de la Comisión y el representante del Partido Nacional ha manejado algunas opciones o algunos, digamos, mecanismos que se manejan en otros países, como por ejemplo en Dinamarca y los Países Bajos, de capitalización colectiva, que además se define por negociación colectiva, y por lo tanto quizás, y Saldain ha dicho que no lo descarta para Uruguay, que habría que discutirlo, por lo tanto ese es un tema que también va a estar en discusión. Luego hay toda una cuestión vinculada a el tema de las plataformas tecnológicas, ¿no? Y cómo impactan en la precarización del trabajo y cómo eso impacta a su vez en la seguridad social. Y bueno, entre los múltiples temas que hay, también ha propuesto el representante de los trabajadores, Hugo Bay, considerar un poco la cuestión del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y cómo puede de alguna manera contabilizarse los saberes jubilatorios para en el caso del trabajo no remunerado. Saldain, la cuestión de la sostenibilidad del sistema va a ser una de las dimensiones más discutidas y más relevantes dentro de esta discusión. Y algo que nos preguntamos es si cuando se habla de reforma se va a pretender abarcar a todo el sistema previsional y no solamente lo que administra el BPS. Cuando hablamos de cajas paraestatales, por ejemplo, está la bancaria, la notarial, la militar, la policial y la de los profesionales. ¿Se va a ir a una reforma que incluya a todas las cajas y atienda el déficit del BPS? El mandato legal es claro. Tenemos que ver todo el sistema, todas las cajas, incluso las que fueron más recientemente reformadas, como la notarial y el servicio militar, que también fue reformado en el último gobierno, también son parte del mandato. Recién hablábamos con una economista que fue una de las que hizo o presentó la reforma de la caja militar, decía que recién en el 50 y pico se iba a completar la reforma esa y que de repente, más allá de esa reforma, igual habría que atender algo. ¿Va a estar también entonces? Yo creo que hay oportunidades de mejora allí. Probablemente haya que ver con más detalle el tema de cómo se va sustituyendo el personal militar. La rotación del personal militar parece que está siendo muy alta y eso haría que se acelera el periodo de vigencia de la última ley. Pero sí, sin duda, hay que estudiarlo. Y yo, digamos, hay cosas que las vengo diciendo todo el tiempo, ¿verdad? No solo las digo, las tengo escritas en un libro que de casualidad mañana se va a presentar en la Feria del Libro, que yo no encuentro argumentos, por ejemplo, para que un odontólogo, un abogado, un comunicador, una secretaria del Ministerio de Defensa tenga un régimen diferente que el que tiene cualquier otro trabajador. No lo encuentro, con franqueza. Eso se mantuvo en la última ley. Creo que allí hay oportunidades de mejora. ¿Cómo analizan los trabajadores el tema de las cajas paraestatales y sus decisiones? Sí, efectivamente nosotros, en sintonía con el mandato legal, consideramos que es muy importante justamente tener una mirada integral del todo el sistema, que hemos visto, digamos, en los últimos meses algunos actores que ponen mucho foco en lo que es la situación del BPS y desde nuestro punto de vista la reforma requiere una mirada bien integral que incorpore no solo también, como decía Natalia al principio, un análisis crítico de cómo se ha venido desempeñando el régimen AFAP, digamos, sobre el que también somos muy críticos, sino también una mirada a todos los subsistemas. Por ejemplo, el tema de la caja militar, evidentemente, parece bastante difícil de justificar algún cambio en el régimen general, digamos, en el sistema mixto BPS-AFAP, sin poner una lupa bien grande sobre lo que está haciendo hoy el régimen militar con una situación de déficit, vamos a decir, por beneficiario, digamos, muy superior al sistema general y al mismo tiempo con jubilaciones de privilegio que claramente parece bastante contradictorio pensar en tocar algunos aspectos y no poner un ojo en eso. Entonces nosotros apelamos justamente a que esa mirada integral esté presente no solo en el diagnóstico, sino después en el conjunto de propuestas que se evalúen para
de alguna manera avanzar en términos de sostenibilidad económico-financiera del sistema. Agrego un punto. Me parece que también la mirada integral debería incorporar otros elementos que van más allá del sistema de jubilaciones y pensiones, y que yo creo que una mirada integral a toda la matriz de protección social puede ayudar, digamos, a darle una cierta, digamos, viabilidad política o una mayor viabilidad política a la reforma si pensamos justamente en temas como el tema de los cuidados, el gasto en primera infancia, donde Uruguay evidentemente tiene déficit, incluso el tema del gasto en discapacidad, digamos, hay toda una cantidad de áreas en las que yo creo que el sistema de protección social tiene que avanzar. Entonces, evidentemente, dar esa discusión conjunta de cómo reorientar. Junto con la reforma. Creo que hay que tener una mirada integral justamente a los efectos de no pensar en esta reforma como una, vamos a decir, como un retroceso del estado de bienestar, que creo que sería un grave error, y a la vista está el rol que está jugando hoy en el marco de la pandemia, el BPS y todo el conjunto de políticas sociales que están desplegadas en Uruguay, pero al mismo tiempo, bueno, justamente tener esa visión de los otros componentes del sistema, donde yo creo que hay áreas muy importantes en las cuales hay que seguir avanzando, ¿no? Pero eso está planteado que esté en la discusión de esta comisión. Miren, lo vamos a tener que conversar. De hecho, yo estoy proponiendo o incluyendo en las propuestas a presentar en la primera reunión de la comisión propiamente, que después de la asunción el jueves va a ser el viernes. Uno de las jornadas temáticas fuertes tiene que ser en materia de envejecimiento. Y el envejecimiento es global. Y el envejecimiento es un problema social y es un problema económico. Porque la población del Uruguay se contrae, se achica. Uruguay, con suerte, en el 2100 va a tener 3 millones de habitantes. Hoy somos 3,5. ¿Y dónde se contrae? En la población trabajadora. ¿Dónde crece? En nosotros. ¿Ah? La población trabajadora, en el 50, Uruguay campeón del mundo, era 8-1 sobre los mayores de 65. En el 2050 va a ser de 2 y algo, 3-1, y de esos la tasa de actividad es 60%. No todos trabajan. ¿Ah? ¿Dónde está la mayor brecha, por ejemplo, allí? En el nivel de actividad femenino. Hay que lograr y facilitar que la mujer se integre más al mercado de trabajo. Y eso implica facilidades para tener hijos, es decir, implica un montón de cosas. ¿Qué pasa con las familias? Las familias, mi padre era el menor de 9 hermanos. ¿Ah? Siempre había alguien que iba a cuidar de los mayores, que se iba a hacer cargo de esas personas. Hoy eso ya no es así, y mucho menos en el futuro, cuando cada mujer hoy está teniendo 1,5 hijos a lo largo de su vida. Entonces, esos riesgos que en el pasado estaban a nivel de las familias, hoy tenemos que encontrar mecanismos más formales de atenderlos a través de instrumentos como hay. Es decir, que el sistema de cuidados en Uruguay fue un inicio, en mi opinión tiene mucha oportunidad de mejora también, y tenemos que mirar las experiencias de quienes envejecieron antes que nosotros. Me sigue costando ver el envejecimiento como un problema, cuando uno desearía que fuera todo lo contrario. No es un problema. Es una excelente noticia. Yo creo que sí, o es porque nos cuidamos más, sí. Todos queremos vivir más y mejor, y lo vamos logrando. Y eso está bien. Es decir, el tema es que no podemos pensar con las mismas cabezas del siglo pasado. Probablemente en esta mesa haya 2 que fuimos de los primeros adolescentes, porque en la época de mis padres no existía adolescencia. Pues bien, ahora es otra época. La adolescencia se achica, es una época donde hay un rol mucho mayor para el capital acumulado por quienes ya pasamos los 60. Es verdad. Saldain, usted fue uno de los padres de la criatura, digámosle. ¿Cuáles son los errores, a su juicio, que tuvo la reforma que creó la SAFAP y su implementación? Para muchos queda claro que las ganancias de la SAFAP son excesivas. Y hablemos tanto de los grupos perjudicados por ese nuevo régimen, como del mercado de las aseguradoras, que no generó la competencia que se había previsto. Bien. Quedó el Banco de Seguro del Estado solo, respondiendo y muchas veces teniendo que poner dinero. Es cierto que son muchos temas, vamos a tratar de abordarlos todos. Es cierto que durante mucho tiempo las administradoras de fondos ganaron excesivamente. Y eso tiene que ver con que no funcionó el mecanismo del mercado que estaba previsto en la ley y que el regulador o la autoridad pública no tomó ningún tipo de medidas hasta la ley 19.590, la ley de cincuentones. Es
decir, allí, cuando el mercado no funciona, el regulador tiene que actuar. Probablemente el regulador le tocó en buena medida ser a quienes no habían votado la ley. 15 años gobernó el Frente, no había votado la ley, y ahí todos sabemos había una cierta tensión interna. El regulador no actuó en el momento oportuno. Hoy las comisiones ya no son lo que eran, bajaron sustancialmente producto de esa reforma, con un esquema de baja que no es el mejor porque deja la suerte del sector privado en una decisión que puede ser política de la administradora pública dominante. Eso, allí hay oportunidades también de introducir mejoras. Y hay, por ejemplo, oportunidades de ver otras modalidades de administración de los ahorros previsionales. Probablemente una de las primeras actividades internacionales que hagamos es un seminario con la Agencia Sueca de Pensiones. Y en Suecia hay un sistema que tiene muchos pilares, tiene un pilar no contributivo muy fuerte, que habilita que nadie esté por debajo de un determinado umbral, llega a cierta edad, tiene un sistema de cuentas nocionales, como el que acá proponen algunos de los miembros de la comisión, Álvaro Forteza, Ana Servino. Tiene un sistema de ahorro individual obligatorio del 2.5, pequeño, del salario, que es administrado de una manera muy distinta a como se administra acá. Y creo que tenemos que mirar en detenimiento esa experiencia. Y tiene otro pilar que surge de la negociación colectiva y que son fondos de capitalización, pero colectiva. Es un modelo que realmente creo que tiene sus atractivos y es una de las razones por las cuales le vamos a dedicar bastante tiempo, si es que la comisión está de acuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Lo hemos venido conversando ya. Perdón, Sí. antes de ir contigo, Hugo, pero hablaste de este modelo sueco, que parece muy interesante, le va bien a Suecia, pero en el programa del Partido Nacional, si no me equivoco, se iba a apostar al pilar individual, no este pilar colectivo. Bueno, son dos cosas distintas y no contradictorias en sí. El ahorro individual tiene enormes virtudes. El sentir que la plata es de la persona, es decir, tiene una virtud muy fuerte que evita tentaciones que hemos visto en otras regiones no muy lejanas, ¿no? Y que le hemos visto acá mismo, porque acá los sistemas fueron de capitalización colectiva, pero se empezaron a invertir mal, a gastar mal. Es decir, cuando la plata es de todos, termina no siendo de nadie y nadie lo paga. Por eso yo creo que un pilar de ahorro individual obligatorio es central, pero también creo que tiene que haber un espacio para un pilar de capitalización colectiva, en mi opinión, asociado a la negociación colectiva, bajo lo que se llama contribuciones ligadas. Un peso pone la empresa, un peso pone el trabajador. Si el trabajador no quiere, podrá no ponerlo, tampoco la empresa. Y en algunos casos hasta podría haber, es decir, como la legislación alemana, por ejemplo, que prevé para trabajadores de bajo ingreso que haya un subsidio estatal. ¿Y cómo se vincularían estos dos sistemas? Es decir, ¿para una misma persona regirían los dos sistemas? Sí, claro. ¿Cómo? Son, digamos, huevos en varias canastas. Hugo, en este tema los trabajadores dieron una ardua pelea por lograr cambios. Se dio solo un paso, que fue el relacionado con los cincuentones, lo nombraban recién. Pero ¿qué otros temas quedaron por el camino para los trabajadores con respecto al sistema mixto? Yo creo que un elemento importante a subrayar es que luego de 24 años de que el sistema mixto está vigente, hoy existe un consenso bastante amplio sobre algo que los trabajadores hemos venido denunciando desde hace décadas. No yo, que quizás hace unos pocos años que estoy en este tema, pero sí ha sido una bandera histórica del movimiento sindical y que tiene que ver con el lucro absolutamente exagerado y desmedido que se ha promovido. Bueno, por eso me agarro de lo que planteaba el doctor Saldain justamente para establecer esto. Es decir, esto tiene que ver, más allá de la actitud que haya asumido el regulador, esto tiene que ver mucho con la dificultad que hay en materia de cómo promover la competencia en los sistemas, digamos, de administración de fondos de ahorro previsional. Es decir, nosotros podemos, un consumidor sabe bastante bien cómo evaluar un determinado producto, sabe su calidad, cuánto está dispuesto a pagar. En este otro mercado, donde lo que se está comprando es vamos a decir, una renta vitalicia a futuro, ¿verdad? Cuando uno recién ingresa al mercado de trabajo, estamos hablando quizá de un producto que estamos comprando para dentro de 40 años. La gente tiene muy poca idea, en general, de lo que son las AFAP, de lo que es la rentabilidad, de la comisión que le cobran, de cómo evaluar, vamos a decir, un perfil de rentabilidad-riesgo de un determinado activo financiero, en fin. Evidentemente es muy difícil que la gente incorpore las señales que se dan de mercado.
Eso ha sido caldo de cultivo para que empresas privadas hayan cobrado precios absolutamente exagerados y que teniendo, vamos a decir, una especie de, entre comillas, ente testigo como República FAP, que ha tenido una comisión sensiblemente menor, la gente prácticamente no ha de alguna manera advertido esa señal de mercado y no se ha movido, no se ha cambiado de AFAP de forma importante hacia la FAP que tenía un costo menor, con rentabilidades que prácticamente son todas las mismas. ¿Estás trasladando la responsabilidad al consumidor? O sea, nosotros no tendríamos que haber prestado más atención y no lo hicimos. Más allá de... No creo que sea un problema de culpas del consumidor. No para echar culpas, sino para definir, todo era legal, todo estaba a la vista, simplemente nosotros por desconocimiento ni siquiera nos dimos cuenta que estaba República FAP. Ahí es el regulador el que tiene que actuar. Cuando el mercado no funciona, el regulador tiene que intervenir. Ese es un rol central que tiene que tener el Estado. Es el gobierno, claro que es el gobierno. Yo creo que más allá de los intentos por poder promover una mejor, vamos a decir, competencia a través de la regulación, siempre hay margen para avanzar en eso, es muy complejo porque en última instancia la trabajadora doméstica, el peón rural, va a ser muy difícil que incorpore esta discusión. Tiene que haber alguien que de alguna manera esté velando por su propio, por el interés de esa persona, que entienda cómo funciona el sistema y que en cierta medida lo represente. No sé cuál es el formato, pero estamos acostumbrados a dialogar. No hay ningún problema. El trabajador doméstico, trabajador rural, en verdad no es el trabajador cuyo eje tenga que estar asociado al ahorro. Ese trabajador tiene que tener un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, que eso fue lo que nos apartamos fuertemente en el año 95 de lo que era la corriente, ¿verdad? Y creo que ahora más todavía. Es decir, el tema del ahorro tiene que ver más para el trabajador de ingresos del medio y hacia arriba. Es decir, no tanto para la parte más baja del nivel de ingreso. Allí creo que estamos de acuerdo en que no podemos pedir demasiada capacidad de ahorro. Es decir, tal vez se pueda fomentar de alguna manera, hay algunos mecanismos, es decir, pero allí claramente la responsabilidad pasa a ser siempre del sector público. Sí, perdona. No, que yo estaba pensando cuando hablaban de, del rol del regulador, ¿no? Pero cuando se hizo la reforma en el 96 había todo un discurso de que el mercado de alguna manera funciona bien, ¿no? Y que el mercado No funcionó. No funcionó. Rápidamente quedó demostrado que no funcionó. Claro, pero creo que eso es una lección aprendida. Claro, pero eso para usted no deslegitima el sistema para nada. El hecho de que era uno de sus fundamentos, ¿no? Que el mercado iba a arreglar. Es decir, en verdad, lo de las AFAP, yo siempre lo he dicho, hay alguna entrevista en Economía y Mercado que fue el título, son accesorias en el sistema. Las AFAP tienen que administrar bien fondos, como los puede administrar AFISA o cualquier administrador de fondos bajo reglas fiduciarias. No son esenciales al sistema. Sí que haya un componente de ahorro individual. Volviendo al ejemplo sueco, ¿cómo se hace? No existen las AFAP. Existen, sí, fondos donde el trabajador elige, son enorme cantidad de fondos, es decir, demasiados, y termina eligiendo, y hay algunos por defecto según la edad, que tiene que ver con, capaz que los más jóvenes pueden correr más riesgo, los menos jóvenes no, pero le da la opción a que quiera una inversión de base verde, digamos de base ecológica, que juegue por allí. Es decir, pero no compiten, digamos, por captar, sino que el trabajador está tomando una decisión por sí. Y con una por defecto, que es la que el arquitecto de las decisiones, como le llama Richard Thaler, el Premio Nobel de Economía, dice, entiende que esta es para su edad y demás, y su situación, la más adecuada. Agrego, el 90% de las personas, atendiendo a esto que yo planteaba, el 90% de las personas no toma una decisión sobre en qué fondo invertir y por lo tanto el sistema de alguna manera a través de un embudo lo lleva a una determinada secuencia de inversión en determinados fondos preestablecidos. Porque la gente no tiene mayor... Si vos no elegías una, te mandaban a... Exactamente. Al principio era aleatorio y ahora es en función de criterios de comisión. Sí, y la comisión es importante. Ahora, ¿sabemos cuánto incide la comisión en el beneficio final? Lo hemos estado estudiando como parte de estas tareas preparatorias. No llega al 2% en la jubilación, incide mucho más la rentabilidad. Pero de todas maneras, el dinero tiene que estar en el bolsillo que tiene que estar. ¿Tá? Y por lo tanto las comisiones tienen que tener el nivel suficiente de remuneración de una actividad como la tiene lo que el BPS le pagará a las redes de cobranza por pagar jubilaciones, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos
Es decir, nadie está pensando que se trabaje gratis, ¿verdad? Todos los, yo qué sé, el EPS tiene los contratos informáticos más grandes del país y allí hay un precio, ¿no? Es decir, eso tiene que haber, pero tiene que ser regulado. El rol del regulador yo creo que es central. Bueno, yo le quería hacer una pregunta capaz que un poco más general, y es si usted ya ha conversado, usted es representante del Partido Nacional, ¿no? Y cuando hablaba de modificar o pensar en modificaciones, por ejemplo, al sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas para que no sea tanta la diferencia con el sistema general, entre otros ejemplos, o esto que estábamos hablando de la capitalización colectiva, mi pregunta es, ¿usted ya esa posición la va a acordar previamente o ya la acordó con su partido para exponerla en comisión? ¿Es una posición personal o cómo se va a manejar con eso? Claro, eso es bien importante la pregunta. La prensa, que siempre intenta explicar y simplificar un poco las cosas, nos ubica con un determinado rol político. En mi caso, claramente, he sido siempre miembro del Partido Nacional, simpatizante del Partido Nacional. Ahora, no van a encontrar una resolución que diga que yo estoy acá representando al Partido Nacional. Lo que hay es una confianza técnica y una confianza en... Es decir, por ahora, todo lo que yo digo, y por eso lo quise escribir incluso en ese trabajo que les mencionaba al comienzo. Es decir, nadie se puede engañar en lo que yo estoy pensando. Y ahora, eso es lo que yo pienso. Esto es la tarea de la comisión es una obra colectiva. Es decir, no es un ejecutante solista, sino un coro. Es decir, allí está lo que yo pienso. Todo el mundo lo sabe, además. El rol de esta comisión es un rol de tratar de consensuar técnicamente lo que entendemos que es mejor para el paisaje humano del Uruguay del siglo XXI y el paisaje económico de este siglo. Después viene una etapa política, donde el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión y el Parlamento va a tomar la suya dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Si ponemos todo lo político ahora, yo creo que vamos a tener dificultades. Esto tenemos que formularlo sobre evidencia empírica, sobre datos. Después vendrán valoraciones, porque obviamente esto no es ciencia dura. Sí, claro. La matemática sí es ciencia dura. La matemática es la que me dice que con lo que aportamos los profesionales, capaz que podemos pagar mucho menos de lo que en verdad cobramos los profesionales. O que lo mismo pasa en BPS o en caja bancaria. Más allá de que por el poder de mercado que tienen los bancos pueden absorber tasas de aporte que son en los hechos de casi el 40%. 25% más un impuesto adicional. Es decir, evidencia y formulación de política sobre esos datos. Hugo, la comisión tiene una integración donde hay representantes partidarios, donde hay representantes de distintas organizaciones sociales. ¿Cómo se para ahí el Instituto Cuesta Duarte? ¿Es PIT-CNT, está bien? Sí, está bien. ¿No? Del PIT-CNT, que ha sido históricamente, ha estado enfrentado a la SAFAP, ha pedido que, incluso en algún momento hasta se planteó que se disolvieran, cuando va a tener que concertar incluso con partidos de izquierda que no necesariamente están tan de acuerdo con las posiciones del PIT-CNT. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos estado históricamente en contra de la SAFAP, pero no de la incorporación en el sistema de un pilar de ahorro. Es decir, esto es bien importante porque muchas veces, en el marco de esto de las consignas, uno dice, bueno, no a la SAFAP, dicen algunos, entonces otros dicen, no, quieren volver al sistema de reparto, de alguna manera insostenible que teníamos antes de los 90, y ese no es el escenario. El movimiento sindical, de alguna manera, está pensando en que la incorporación de un pilar de ahorro de carácter colectivo, yo ahí tengo un matiz importante con Saldain vinculado a esta idea de que, vamos a decir, las cuentas de ahorro individual suponen una mejora. Yo creo que hay elementos para pensar en que no necesariamente tengamos que ir a un pilar de ahorro individual, sino a un pilar de un carácter colectivo, administrado públicamente, con economías de escala y efectivamente con una administración muy profesional, para lo cual la experiencia de República FAP es clave. Pero entonces ahí nosotros marcamos un elemento que nos parece importante. En algún sentido, la reforma del 96 incorporó un pilar de ahorro mediante un mecanismo con el que discrepamos, pero que de alguna manera tenía en su concepción la idea de, bueno, no sobrecargar en las futuras generaciones una mochila demasiado pesada a partir de estos componentes demográficos que planteaba y que obviamente son bastante objetivos de lo que va a ir pasando con el envejecimiento poblacional. Entonces, por ahí me parece que hay un elemento a tener en cuenta. ¿Cómo nos paramos? Bueno, nosotros nos paramos desde el punto de vista, acá nosotros tenemos un sistema de seguridad social que en los últimos años ha avanzado enormemente
en materia de cobertura, es decir, alcanza a una porción muy, muy elevada de la población de adultos mayores, ¿no? Arriba del 95%. Arriba del 95%. Y, casi universal. Exactamente, y que al mismo tiempo ha avanzado mucho en la suficiencia. A nuestro juicio, tapando agujeros o déficit que había dejado planteada la reforma de los años 90. Es decir, evidentemente íbamos camino a que el sistema retrocediera en materia de cobertura y de suficiencia. Para tener una idea, hoy la jubilación mínima está en el orden de los 13.700 pesos, un poco más, pero con los parámetros, digamos, de la reforma del año 96, hoy la jubilación mínima estaría en 7.042 pesos si no hubiera habido todo un conjunto de aumentos adicionales para las jubilaciones más bajas a lo largo de los últimos años. Incluso en este año, con otro gobierno de otro signo político, también de alguna manera aunque muy pequeño, hubo un aumento adicional a las jubilaciones más bajas. Entonces, me parece que había una cantidad importante de déficit donde el sistema uruguayo iba a retroceder. Esto estaba avalado en estudios académicos que daban cuenta de esto. Y efectivamente, esas reformas, todas estas medidas que se han tomado, la ley de flexibilización del año 2008, el cómputo por hijo, por año de aporte, para las mujeres con hijo, el requisito que bajó desde 35 años de aporte, que era muy rígido en el año 96, a 30 años de aporte como mínimo. Todos esos elementos tienen un costo y un costo importante. Acá estamos hablando de volúmenes de recursos muy importantes, pero que en cierta medida permitieron que hoy Uruguay exhiba, vamos a decir, indicadores en materia de cobertura y de suficiencia que son envidiables, digo yo, no solo a nivel regional, ni que hablar, sino incluso en la comparación internacional. Evidentemente, hoy el desafío fundamental es cómo orientar, vamos a decir, al sistema en materia de sostenibilidad, haciendo compatible los ingresos que tiene y los egresos. No solo hay que mirar los gastos, sino también los componentes de ingresos del sistema, para no solo mantenerlo en equilibrio en la actualidad, sino también, sobre todo, en estos sistemas lo fundamental es la trayectoria en el mediano y largo plazo. Y ahí que nosotros reconocemos la necesidad de una reforma, pero, y voy a la pregunta, ¿cómo nos paramos? Bueno, con la visión de que hay que de alguna manera orientar el sistema hacia una mayor sostenibilidad sin retroceder en materia de cobertura y suficiencia, que creo yo que fue el camino por el que se optó en los años 90 y con el que nosotros de alguna manera vamos a intentar por todos los medios que no se repita la historia. ¿Me dejas hacer un ¿Cómo no? El cierre. Bien breve. Pero tampoco podemos caer en lo que se cayó en el 2006. En el 2006, tratando de solucionar algún problema, se habilitó masivamente de nuevo la prueba testimonial. Es decir, y el estudio académico al que hacía referencia Bay es un estudio que partía de la base que se iba a aplicar la historia laboral, no se aplicó. Se habilitó masivamente la prueba testimonial y para quienes iban a tener una sola jubilación, bastaba que probaran la mitad del tiempo y el resto con lo que declararan. Eso no está bien, porque es una tomadura de pelo a quien aporta y a quien se esfuerza para aportar. Es cierto, hay problemas, pero hay que solucionarlos con rigor. Agrego, 20 segundos. La prueba testimonial es inevitable porque la historia laboral... Estamos hablando de este sistema de que yo puedo llevar testigos que de alguna manera certifiquen que yo trabajé a pesar de no haber aportado. Sí. Esto no fue una idea del Frente Amplio ni de ningún otro partido político en particular. Digo porque se establece la fecha de 2006. Existió siempre la prueba testimonial porque la historia laboral, por suerte, se crea en el año 96. Se estableció un criterio mucho más liberal de recepción. Siempre existió cómputo ficto, siempre existió con decretos anteriores al comunicado 42, que es al comunicado al que remite Saldain. Eran leyes. Esto fue resolución del PPS, sin ningún regulador que lo mirara. Siempre existieron, siempre la gente llevó testigos y siempre, en algunos casos, ni siquiera se podía constatar, entre otras cosas porque el proceso administrativo que lleva considerar todos los testigos es enorme y se dilataría enormemente. Primero la tramitación de la jubilación por parte del beneficiario e incluso sería muy costoso montar un aparato para... Acá lo que hay es una historia laboral que para atrás del año 96 no existe. Entonces, evidentemente esto es un problema que hacia adelante no lo vamos a tener. Pero hoy por hoy lo que no podemos partir de la base es que la gente antes del año 96 estaba sentada en una reposera. No, por favor. Digo que Saldain lo diga. No. La mayor parte de mi vida laboral fue anterior del 96. Por supuesto, y quizá parte está registrada y parte no, pero lo que no podemos pensar, creo yo que no son
no está bien plantear que es una tomadura de pelo o que se habilitó cualquier cosa, se abrió una canilla de forma desmedida. Ilegales. Yo creo que nadie no. las cuestionó. Yo creo que era de alguna manera inevitable reconocer que había gente que tenía que probar derechos y que si no había registros de eso, bueno, eso había está que claro. diseñar mecanismos para ver cómo lograr que todo el mundo pudiera ejercer el derecho de reconocer su trabajo y al mismo tiempo evitar, vamos a decir, el abuso o el mal uso de ese mecanismo. Es un tema complejo. Vamos a encontrar seguramente. Imagínate si 2 discuten, 15 va a estar buenísimo. No, pero ¿sabes qué? Me parece que está bueno porque se trata. Pero hay mucho respeto a la discusión y creo que supuesto. los dos, por lo menos lo que yo sentí, es que están pensando en nosotros. Me quiero jubilar, por favor. Lo único que voy a Una última cosa nada más antes de irnos. Les agradecemos mucho que hayan venido. Mañana presenta un libro. Sí. Mañana en la Feria del Libro, en el Palacio Esteve, Gerardo Caetano, que fue el que hizo el prólogo del libro, y Enrique Baliño, lo van a estar presentando, 2 de palos muy diferentes. Y bueno, parecía que iba a ser un libro que iba a terminar sin presentación, porque salió en mayo. Pero bueno, ahora ya en la segunda edición la va a tener. Bueno, felicitaciones y además no son tan palos lejanos, ¿no? Caetano es de Defensor, Baliño de Sporting. Bueno. En el bloque que viene vamos a recibir desde Boston a la economista Oriana Monti y vamos a hablar específicamente de una de las cajas paraestatales o de varias, como es la caja militar. Ya venimos. Bien, seguimos conversando sobre el tema de la seguridad social. En la letra chica seguimos con Natalia Ovalle. Ahora vamos a hablar de un tema que está vinculado a un debate que ha estado arriba de la mesa, que es el tema de la asistencia financiera al servicio de retiros o a la caja militar, como se le llama. En el 2005 la asistencia fue de 65 millones de dólares y en el 2020 se aproximará a los 700 millones de dólares la asistencia, o quizás más. Es uno de los grandes temas de preocupación por otra cantidad de cosas que están vinculadas no solamente a la asistencia financiera, sino también a las condiciones de la caja. Natalia, si te parece, vamos a ver algunos datos para entender el sistema de retiro de las Fuerzas Armadas y la situación que se ha generado en materia de su déficit. Sí, bueno, como decías, profe, hay un déficit que ha estado en el tapete en los últimos años de la caja militar, que es el subsistema o el área más deficitaria del sistema de seguridad social. Fíjense que la cifra esta, que los años anteriores llegó a entre 500 y 600 millones de dólares, es casi lo mismo, casi el mismo monto que el déficit o lo que se precisaba para cubrir en el BPS, ¿no? Que habíamos hablado de que era 700 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el BPS atiende a más de 10 veces la población de jubilados que atiende la caja militar. Es decir, que ahí vemos la magnitud y la diferencia en términos del déficit. Hay un aspecto que es que, y además este déficit, al igual que el del BPS, se ha venido incrementando, ¿no? En los últimos 15 años se ha multiplicado por 10 el déficit de la caja militar. La caja militar además paga jubilaciones promedio 25% mayores que el BPS, y si bien no tenemos datos, por lo que mencionábamos en el bloque anterior, no hay demasiada transparencia en este tema. Hay ahora recientemente un pedido de informes de diputados del Frente Amplio que piden saber cuál es el monto de las prestaciones de la caja militar, por lo tanto no tenemos datos actualizados, pero sí sabemos, cuando se dio la discusión de la reforma de la caja militar en 2018, se manejaron algunos números y ahí se supo que el 20% del gasto de la caja militar se va en 1.500 jubilaciones de entre 133.000 y 345.000 pesos mensuales, ¿no? Ahora Es te decir, querés jubilar. jubilaciones de privilegio. Pero, ¿una jubilación de cuánto, la máxima? 345.000 pesos. ¿Y cuánto ganaba esa persona en su vida laboral? Bueno, no lo sé. Estamos hablando de 2018, capaz que ahora es más todavía. Pero bueno, se reformó el sistema, no lo sé, Diego. La relación. Me impactó, porque uno eso ganaría. Vos decís que es el 100% de su sueldo, como que no hubiera dejado de trabajar. Claro.
Y ahí la cuestión es, hay varias cuestiones, ¿no? Que algunas de ellas se reformaron en 2018 y otras permanecen incambiadas. En 2018 se avanzó, por ejemplo, en establecer topes a las jubilaciones, que antes no había. Se estableció en aquel momento, el tope era de 110.000 pesos, no sé en cuánto estará ahora. Después otra cosa que se avanzó es que los militares se jubilaban con el 100% de la tasa de reemplazo, ¿no? Con el 100% de su sueldo anterior. De su sueldo como trabajadores, digamos, y como funcionarios. En este caso, en la reforma estableció que gradualmente van a ir tendiendo a jubilarse con el 50% de su salario anterior. Entonces, eso, bueno, cambió, pero el problema con esto es que cambió solamente para los nuevos ingresos de militares y para los militares con hasta 5 años de actividad. Por lo tanto, los efectos de esta reforma de 2018 se van a ver muy adelante en el tiempo, ¿no? Se estima que hasta 2026 Uruguay va a tener que estar depositando este monto que mencionábamos para la caja militar, estas transferencias, o mucho más todavía, en los próximos años hasta 2026 por lo menos, ¿no? Que empiezan a disminuir ese déficit. Según las proyecciones, ¿no? Porque hay que ver también cómo evoluciona, como veíamos, ¿no? La cuestión demográfica, etc. Es mucho dinero, porque si calculamos que faltan 5 años para eso, estamos hablando de unos 3.000 y pico de millones de dólares. Sí, 3.500 millones de dólares. Sí, es mucho dinero. Y bueno, entonces uno de los puntos centrales acá en discusión en la comisión de expertos tiene que ver con la caja militar. El problema es que no tenemos muy buenos antecedentes al respecto, ¿no? Como sabemos, en 2018 la reforma de la caja militar se aprobó solamente con los votos del Frente Amplio, y eso que era una reforma muy tibia respecto al proyecto original del Ministerio de Economía, que era mucho más, si se quiere, perjudicial para los militares y beneficioso para el resto de la población. En cambio, se volvió una reforma bastante más tibia y, sin embargo, así y todo, no tuvo los votos del Partido Nacional, del Partido Colorado en el Parlamento, y por lo tanto es de prever que quizás, además, a esto se suma que la coalición de gobierno ahora tiene un aliado, que es Cabildo Abierto, que por sus antecedentes estimamos que es muy difícil que pueda llegar a apoyar algo que disminuya los privilegios a los militares. El propio presidente Lacalle Pou dijo en campaña electoral que la caja militar no tenía déficit. No sé si recuerdan esa frase polémica que generó toda una discusión. Por lo tanto, no tenemos buenos augurios respecto a la posibilidad de que este sistema mejore. Claramente, como rompe los ojos que es deficitario y es el subsistema como más deficitario de todos, quizás alguna reforma sea posible hacerle, pero bueno, tenemos esa duda y se verá en el trabajo de la comisión. Hablaste de la propuesta original del gobierno anterior de la reforma de la caja militar, y alguien que estuvo trabajando en eso es la economista Oriana Monti, que en este momento está en Boston y vamos a entrar en contacto con ella. Oriana, buen día. Buenas noches, perdón. Buen día para mí también. Ah, bien, está bien. Oriana, recién te presentaba, vos trabajaste en la propuesta original de esta reforma de la caja militar, pero me gustaría arrancar explicándole a la ciudadanía este régimen que para muchos de nosotros establece privilegios claros a una minoría de la población y con un déficit anual de 700 millones de dólares. ¿Cómo se puede llegar a explicar esto? Bueno, así como ustedes bien estaban comentando, este es un sistema que requiere un esfuerzo muy grande de parte de rentas generales, o sea, de parte de todas las personas que pagan impuestos en nuestro país. En el año 2018 este esfuerzo fue de 1,2% del Producto Interno Bruto, que esto sirve para cubrir transferencias, o sea, prestaciones a más o menos 36.000 retirados militares y 14.000 pensionistas, o sea que son 50.000 personas. Y es lo mismo que destinó rentas generales para cubrir el déficit que se llama del FONASA, que, como ustedes saben, presta servicio de salud a 2,5 millones de personas. Claramente es un esfuerzo muy relevante que hace rentas generales para subsidiar este sistema. Uno de los motivos es lo que ustedes estaban comentando, tiene características muy particulares. La edad de retiro es de 49 años para los militares, cuando la sociedad civil en BPS es de 63. Tiene prestaciones más elevadas que en el BPS y también tiene una característica muy particular, que era lo que ustedes estaban discutiendo ahora, y es que las personas se pueden retirar con un salario mayor al que estaban percibiendo en actividad. Entonces, esto es básicamente dado por dos motivos: porque no existen topes en el régimen vigente y porque existen unas leyes que se llaman las comparativas, por las cuales las personas se pueden jubilar, pueden ganar más después que se jubilan que cuando están trabajando. Entonces eso claramente genera incentivos bastante
perjudiciales. Ahora, yo tengo una pregunta que nadie me supo contestar. Capaz que sos la persona indicada para que me lo conteste. ¿Por qué se jubilan a los 45 años? ¿Cuál es el argumento que se blandió en su momento? ¿Cuál es la justificación? ¿Es simplemente un logro que lograron imponer eso? ¿O hay una justificación técnica de que alguien se pueda jubilar a los 45 años, pueda mantener el sueldo estando jubilado con lo que venía ganando o más incluso, y pueda tener a su vez otro trabajo? Hay un argumento, no voy a decir válido, pero ¿cuál es el argumento? Bueno, nosotros cuando elaboramos el proyecto de ley que finalmente se aprobó en el 2018, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Ministerio de Defensa Nacional y por supuesto con el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Fue en realidad un proceso súper enriquecedor porque la seguridad social en sí es compleja, el sistema militar es complejo y tuvimos la oportunidad de aprender mucho. Y además justamente por estas particularidades, la gente del Ministerio de Defensa y del Servicio de Retiro son los que saben y los que tienen el conocimiento sobre por qué se llega a estos motivos. ¿Por qué la edad de retiro es joven? Según ellos nos explicaban. Bueno, en parte porque las actividades que se prevé que realicen personas de las Fuerzas Armadas, un soldado, requiere ciertos aspectos físicos, digamos, que pueden catalogarse como necesarios para una persona joven. También es cierto que esta ley, este sistema, no había sido reformado en muchísimo tiempo. En el año 96, cuando se reformó la Seguridad Social, el artículo 1 decía que también se iban a reformar, además del EPS, los otros subsistemas. Y de hecho se envió un proyecto de ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas a fines de los 90 y en el 2002 ninguno prosperó. En el 2007 hubo otro intento de reforma que ni siquiera salió del Poder Ejecutivo. Entonces la legislación actual, si bien había algunos cambios a principios de los 90, databa del año 1974, un decreto de ley del 1974. Entonces es probable que la transformación demográfica de los últimos años también influya un poco en ese sentido. Además de las particularidades de los aspectos físicos, digamos, que requerirían las actividades militares. Igual, en general, esto se puede atender. Si se considera que existen aspectos físicos particulares, se puede reglamentar por el caso de bonificaciones que existen actualmente en el sistema de seguridad social también. Ahora, ¿cuáles son a tu juicio? Igual, este tema, ese argumento debe ser de los más blandos en una discusión, porque cualquiera que haya trabajado en un depósito, que tenga un estibador del puerto, peones rurales, la construcción, claro, son también trabajos que se podrían jubilar todos a los 45 años, porque no es un argumento válido. Pero ¿cuáles serían, a tu juicio, los cambios que deberían darse en esta futura reforma y por qué? A mí lo que me pareció de la reforma que se aprobó en el 2018 y que entró en vigencia en el 2019, que fue un hito importante, por esto que les decía, de que había sido el único sistema que no había podido reformarse en muchos años, lo cual denota de las dificultades políticas para poder llevar adelante este tipo de reformas. Genera algunas transformaciones que son bien relevantes, como la eliminación de las comparativas, se establece un tope, igual al de la caja policial. Se establece que para el salario que se toma en cuenta para calcular la prestación de retiro no es el último mes, como es ahora, sino los últimos 60 meses. Esos son cambios que son interesantes. Creo que lo principal, lo más relevante a transformar es lo que se llama el ámbito de aplicación. Cuando se realiza una reforma de la seguridad social, en general se definen, digamos, 3 periodos del tiempo. El régimen actual, en el otro extremo, a quién le va a aplicar la reforma que se está generando, y en el medio un régimen de transición. ¿A quién le va a aplicar la reforma que se está generando según la reglamentación final que se aprobó en el Parlamento en el 2018? Implicó que para los personales subalternos que ingresen al ejército, a las Fuerzas Armadas, será recién aquellos que ingresen a partir del 1 de marzo del 2019. Es decir, el personal oficial que tiene actualmente menos de 10 años de servicio va a ser alcanzado por la reforma. Pero el personal subalterno, recién quienes hayan ingresado el 1 de marzo del año pasado, van a ser alcanzados por la reforma. Esto implica, según uno de los cálculos que estuve viendo, que la reforma se va a ver recién en el año 2058. Son 40 años después de aprobada la ley. Entonces sería relevante, aprovechando esta reforma generalizada del sistema de seguridad social que se va a implementar, que el ámbito de aplicación de las transformaciones al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas pudiera ampliarse y estas
estos cambios tuvieran consecuencias un poco más tempranas, ¿no? Porque esperar 40 años para una transformación, si bien en la seguridad social estos tiempos son largos, parece igual demasiado. Oriana, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguiremos viendo cómo va evolucionando todo el tema, no solamente de la caja militar, sino también de todo el sistema de jubilaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo no llego al 2058. No quiero decirlo acá porque no llego, es imposible. O sea, bueno, mucho tiempo. ¿Te parece? Vos sí, Ricardo. Las estimaciones de Ferreri en su momento, del Ministerio de Economía del Gobierno de Frente Amplio, eran mucho menores que las que hizo Oriana recién. Decía, bueno, esto que les comentaba de 2026, sí. Y después era, creo que en 2030 y algo, que se iba a empezar a ver los efectos. Ahora las estimaciones de Oriana dicen que en 2000, ¿cuánto fue? Dijo 58. Capaz que ella se refería al total. Al total, capaz. ¿No? O sea que sí. La aplicación total de la ley estaría dentro de 30 años. Para terminar, la ley de presupuesto prevé el aumento de generales, de oficiales, etcétera, etcétera. ¿Eso puede modificar en algo el tema de la caja? O sea, de alguna manera. Bueno, no sé, eso capaz que más a largo plazo, nada, en términos de esto que comentábamos, ¿no? De que depende un poco del salario que vos tengas, después la jubilación que vas a tener, pero bueno, desconozco, no tengo ningún cálculo. No, bueno, pero si las topean en 110.000, bueno, se parte de que ese es el máximo que puede llegar a cobrar cualquier persona. Sí, sí. Muy bien, nos vamos. El jueves vamos a meternos con varios temas. Primero, algo va a pasar hoy, en un rato, en Estados Unidos. Sin duda. Puede haber continuidad del gobierno de Trump, puede pasar al lado demócrata con Biden. Entonces, el jueves vamos a tocar las repercusiones de lo que va a pasar esta noche en los Estados Unidos con un continuismo o con una reforma, por decirlo de alguna manera, aunque siempre terminan siendo bastante parecidos. Y también nos vamos a meter con el tema de vivienda. Exactamente, así que el próximo jueves los esperamos a las 9 de la noche acá en La Letra Chica.